Hermoso fantasma, de Ayame Duverso. Capítulo 3. Las semanas siguientes fueron interesantes, pues durante el día seguían con trabajos de limpieza y remoción de elementos innecesarios, cuando podían, claro, pues no faltaba que se perdían herramientas, se rompían enseres de limpieza, escaleras o andamios se movían, sillas cambiaban de lugar. De pronto, Steer se quedó encerrado en su oficina improvisada con seguro y tardaron un buen rato en sacarlo. En otro momento, Archie, quien había ido a visitar a su hermano para revisar un nuevo contrato, casi tuvo un ataque de histeria cuando inesperada y extrañamente le cayó un balde con polvo y basura encima. Todos estos sucesos inexplicables retrasaban de un modo u otro los trabajos. También habían desaparecido unas viandas con el almuerzo de unos trabajadores. En una ocasión se había encendido a todo volumen un reproductor de música. El autor de dicha fechoría y de todas las travesuras que sucedían en el teatro, de hecho, había tenido mucha curiosidad de saber qué cosa era ese aparato plateado y con todos esos botones que uno de los trabajadores de edad mediana y gustos medio oldies tenía. Cuando logró encenderlo y escuchó Engel de Rammstein a todo volumen, dio tremendo salto hacia atrás, impresionado y aturdido, y terminó desapareciendo de ahí durante el resto del día. En otro momento resultaron con tal desorden unos documentos y planos que pasó fácil una hora para que los volvieran a encontrar y acomodar. También se desconectaban o encendían las luces y herramientas, se abrían o cerraban puertas dependiendo del caso. Tan pronto como el travieso descubrió finalmente el funcionamiento básico de los aparatos de música, se divirtió a lo grande encendiéndolos o apagándolos, según fuera la circunstancia, y sacando de onda a cuanto cristiano estuviera trabajando por ahí. También ya había encontrado el modo de hacer funcionar los libros metálicos, y lo pasaba genial activándolos o cambiando la imagen para desespero del propietario. Candy se reía de todos porque insistían en que el fantasma del teatro estaba haciendo de las suyas para ahuyentarlos, y ella insistía en que esas eran tonterías y que todo debía tener explicación lógica, que eran una bola de distraídos y asustadizos. Aparte, a ella nunca le pasaba nada, o al menos eso creía. Dejémosla que siga así por el momento. Por las tardes, cuando ya todos se habían ido, la rubia volvía al teatro para ver con Steer los avances, que no eran muchos porque de un modo u otro se hacían algo un día, al siguiente parecía que no hubiesen hecho casi nada. Ella suspiraba y le pedía al arquitecto Corwell que apresurara las cosas. Luego de eso, y de que prácticamente echaba al joven, se quedaba un rato más. Sus primos la habían ya cuestionado sobre la razón de hacer eso si cada vez las travesuras se hacían más seguido, y ella se limitaba a sonreír diciendo que simplemente le gustaba el lugar, que se sentía cómoda y que dejaran de interrogarla. Lo cierto es que esperaba con ansias que llegara la hora de quedarse sola ahí, pues era el único momento del día en que lo veía a él. Era extraño, nunca se dejaba ver en horarios de trabajo. Tendría que preguntarle dónde se metía todo ese tiempo y cuál era su ocupación en la cuadrilla, pues seguía con su ropa antigua que no era apropiada para realizar ninguno de los oficios en la remodelación. «Hola», saludó repentinamente Terry, con su media sonrisa que hacía suspirar a la chica que ya lo esperaba. «Hola», le respondió con ojos brillantes. «¿Qué tienes ahí?», le preguntó el joven al ver que tenía las manos en la espalda como escondiendo algo. «Oh, no es nada, solamente un par de varas de granola que le robé a Steer para compartir contigo». Sonrió como una niña al mostrarle su botín. «¿Se las robaste a tu primo?». «Pequeña ladronzuela». Y su risa se escuchó para la rubia como un coro angelical. Claro que él se cuidó de preguntarle qué diantres era eso de barras de grano. No le parecían algo muy interesante que digamos. ¿Barras de grano? Las cosas que se le ocurre a la gente de ahora. Pensó para sí mismo. Bueno, las tomé prestadas. Luego se las repondré. A él no le molestará.
Se encogió de hombros, sacando la lengua de forma traviesa. Él arqueó una ceja y negó con la cabeza sin dejar su media sonrisa, pero no se movió de donde estaba. Ella lo admiraba y no comprendía por qué tenía tal fascinación por el extraño personaje que tenía enfrente. Cuando no lo veía, se hacía un montón de preguntas que se juraba le haría cuando se encontraran, pero nada más llegaba y se olvidaba de todo, hasta su apellido. «No seas tonta, Candice, deja de actuar como una quinceañera enamorada», se autorregañó mentalmente. Terence la veía gesticular y le causó gracia, tanta que se atrevió a acercarse un poco más de lo que se tenía permitido a sí mismo, y pudo percatarse de unas pequeñas manchitas que bailaban en la nariz de la chica cuando hacía esas graciosas muecas. «Pecas», habló él encantado. «¿Eh?» Candy de pronto sintió frío, pero como se estremeció con la cercanía de Granchester, atribuyó esa helada sensación a ello. No estaba lejos de la verdad, de hecho. «Tienes pecas», afirmó él, triunfante por su reciente descubrimiento. «¿Pecas? Bueno, sí. ¿Y qué con ello?». Con una sonrisa extrañada ella preguntó, pero fue su turno de maravillarse otra vez, pues al tener un poco más cerca al chico, pudo descubrir unos ligeros destellos verdes en sus ojos de zafiro, dejándola extasiada y olvidándose de nuevo del interrogatorio al que pretendía someter a ese escurridizo sujeto. «Señorita Pecas, suena bien», dijo él, ignorando por completo la duda que la señorita Antley expresara antes y riendo un poco por su ocurrencia. Candy lo miraba fascinada. ¿Cómo hacía él para hechizarla de ese modo? Casi no hablaba, pocas veces lograba hacerlo responder sus preguntas. Nunca lo veía cuando había más personas y hasta ahora no se le había acercado a menos de 2 metros. Menos pensar siquiera en rozarle la mano. «Terry», paladeó ella cada letra del nombre. Él se viró al escucharla llamarlo con tanta dulzura y se la quedó mirando, con esas estrellas que había tomado en lugar de ojos. Candy no le dijo nada más, pero él casi adivinó lo que ella quería. «Inglés. Nací en Escocia, en una villa de mi padre cerca de Edimburgo. Luego estuve de los 3 a los 5 años aquí en América y volví a Inglaterra, donde viví hasta los 15, antes de mudarme definitivamente para acá». Terry se inquietó. Al parecer sus silencios de tantos años se estaban replegando frente a la naturalidad que esta joven le inspiraba. Estaba hablando demasiado desde que se hiciera presente con ella. «Oh». Ella estaba muda. Era mucho más de lo que él hubiese contado antes, pues los momentos en que se encontraban, él explicaba qué era y para qué se utilizaba cada cosa y lugar en el teatro, de forma tan apasionada que se le estaba contagiando más su amor por esta forma de arte. «¿Viniste para trabajar en un teatro?». Como aficionada, ella se preciaba de conocer algunos de los nombres de actores más famosos, pero Terence Grantchester no le sonaba para nada. Quizás era productor o escritor bajo un seudónimo, y ella quería saber más de él, mucho más. Él la miró y comprendió a dónde la llevaría si seguía de parlanchín, por lo que se limitó a parpadear lentamente un par de veces y regalarle una sutil sonrisa, antes de invitarla a seguirlo. Así era usualmente. Él le hacía un gesto y ella iba tras él, sin preguntar a dónde iban o por qué. Solamente lo seguía, sabiendo que descubriría algún maravilloso secreto oculto por el tiempo y el olvido. ¿Cómo es que este hombre tan divino sabía todas esas cosas? Terence recitaba Shakespeare de forma tan estremecedora que ella sentía que estaba viviendo el trozo de obra que escuchaba de su hermosa voz. Y luego él le había bromeado llamándola niña pecosa. Ella se lo permitió solamente porque era increíble verlo y escucharlo reír, sobre todo después de que él se transformara en un atormentado Hamlet o un amoroso Romeo. Pero luego de esa tarde, Terry no llegó a su cita durante algunos días, cosa que inquietó y entristeció por partes iguales a la rubia,
quien sin querer ser demasiado obvia, lo había buscado durante el día con el resto de quienes laboraban en sus próximas oficinas, sin éxito. La tarde de la quinta jornada, cuando ella nuevamente se había quedado con las ganas de verlo, suspirando se metió en la oficina principal, la cual todavía no había sido invadida para limpieza o sacarle muebles. Encendió su tablet y empezó a buscar los nombres de los trabajadores. Brennan, Ball, Cornwell, Frances, García, Gerard, Johnson. Recitaba moviendo los labios ligeramente. Buscaba evidentemente el Gran Chester, pero lógicamente no lo encontró. Terry la observaba. No había dejado de hacerlo ni un momento. Solamente que luego de su inusual despliegue de parloteos se había dado cuenta de que esa joven lo inquietaba más de lo que desearía admitirse, y él no se podía permitir el lujo de enamorarse. Se suponía que la que debía enamorarse del teatro era ella, para que ella no quisiera arruinar el suyo. No al revés, maldita sea. Confundido como se sabía, optó por no dejarse ver esos días. Y ahora estaba ahí. Ella se veía encantadora con sus anteojos que usaba solamente para ver esa hoja brillante y su cabello recogido en una coleta alta, moviendo deliciosamente los labios al ritmo de la lectura. Se situó atrás de ella y Candy sintió entonces ese raro pero ya conocido escalofrío recorrerla. Se irguió de inmediato y fijó la vista en la entrada, esperando verlo aparecer. «¿Terry?», lo llamó, pues su aroma llegó hasta sus fosas nasales de manera muy, muy sutil. Y él se asombró y decidió alejarse nuevamente. «Vaya, tú sí que caíste, Candy. Ahora hasta te imaginas su aroma». Se reprendió y entonces, como no localizó el querido nombre en sus nóminas, decidió textear Terence Grantchester para ver si lo encontraba en Facebook. Nada en absoluto. «¡Ay, por Dios! Ya pareces un stalker, Candice. ¡Contrólate!», soltó una risilla. «Ya me imagino si él lo supiera. Seguro que me llamaría pecosa acosadora o algo así». Y rodó los ojos antes de suspirar. «¿Quién eres, Terence? ¿Dónde estás ahora?». El otro día lo había invitado a que fueran a caminar al Central Park para que les diera un poco el aire fresco. Pero él había sonreído con esa sonrisa endiabladamente bella que tenía y le había cambiado el tema. Ahora que lo pensaba, cuando él no quería hablar, responder o hacer algo, siempre le sonreía y la dejaba toda turulata, logrando con eso salirse con la suya y que ella olvidara lo que pretendía. De hecho, tampoco se había podido acercar mucho a él, y con las ganas que tenía de abrazarlo, en especial cuando en su bellísima mirada asomaba una profunda tristeza. Suspirando ante todas estas incógnitas que no parecían tener solución si el mismo Terry no se las daba, apagó su equipo, tomó sus cosas y salió de ahí apagando las luces. Al caminar por el pasillo, una brisa jugó un instante con los rizos que se le escapaban siempre de la coleta y le acarició ligeramente el cuello, regalándole un delicioso estremecimiento, como si unos dedos la hubiesen tocado delicadamente. Y otra vez ese aroma. Un segundo nada más, pero lo pudo percibir, y creyó ver la misma sombra que pudo visualizar la vez que cayeron los afiches. Pero al igual que en esa ocasión, en un parpadeo la silueta había desaparecido, y Candy pensó que ya se imaginaba hasta la sombra de ese mocoso engreído. Y decidió que estaba cansada y debía irse de una buena vez de ahí. Sin embargo, había olvidado que tenía una reunión en casa de los Savage Hathaway, misma que le fue recordada por la misma Mia en una llamada. «Hola, Candy, ¿ya vienes para acá?», fue el saludo de su amiga, que se escuchaba sonriente del otro lado de la línea. «¿A dónde, Mia?», fue la atolondrada respuesta de la pecosa. Un bufido se dejó escuchar. «Bien me aconsejaron Annie y Patty que te recordara, porque de seguro tú te olvidarías de la reunión hoy en mi casa», se quejó la chica, que tenía el cabello castaño claro y ojos color miel. «¡Oh, cielos! Lo siento. Me olvidé por completo, ya sabes, con el tema de la remodelación del teatro», se excusó la chica,
que ya se estaba subiendo a su coche y se miraba el atuendo, nada apropiado para el evento, que si bien era familiar, prácticamente, no dejaba de ser mejor llevar al menos vestido y un saco. Nunca se sabía a quién habían decidido invitar esos amigos suyos. Podría haber desde distinguidos miembros del ámbito teatral hasta empresarios, como ella y su familia, e incluso políticos. Siempre era necesario causar una buena impresión por si lograban hacer contactos. ¿El tema de la remodelación o el tema de ese misterioso joven que nada más tú conoces? Se burló la castaña de ella. Candy les había contado casualmente a sus amigas acerca de Terry, y ellas casi que creían que ya había romance en puerta, pues la rubia se había abstenido de hablarles abiertamente al respecto. Ellas no sabían que fuera del teatro jamás lo veía, que no lo convencía de salir de ahí y que no se le había acercado ni una sola vez, menos tocarse. ¡Ash, cállate! Voy a casa a darme una mano de gato y antes de que lo pienses estaré en la tuya, ¿de acuerdo? Se había colocado el dispositivo en el cuello sosteniéndolo con el hombro para maniobrar el cinturón de seguridad. Está bien, pero si nos dejas plantados, te juro que te irá mal, Candice. Y así, con amenazas y risas, se despidieron las amigas, para encontrarse 40 minutos después en la muy animada reunión. Contrario a lo que la ojiverde esperaba, no había tanta gente esa vez, y después de un rato el tema de charla de las dos chicas inexplicablemente giró hacia los abuelos, y ambas empezaron a recordar a los suyos con nostalgia. En cierto momento, Mia recordó que su madre Charlotte tenía un viejo baúl que había pertenecido a su bisabuelo Robert. Quién sabe, tal vez ahí encontrarían algún tesoro escondido. Y al ático fueron a dar el par de mujercitas, cual mocosas de 6 años empezaron a hurgar el lugar hasta dar con el dichoso baúl. Este era de tamaño mediano, de caoba con refuerzos de hierro, pintado de negro brillante, que ya no era tan brillante. La tapa tenía una hermosa cerradura antigua, pero no estaba cerrada con llave afortunadamente, así que sin mucho esfuerzo la levantaron para emocionarse con lo que ahí había. Se encontraron sobre todo papeles, recortes de periódicos, libretos, contratos, incluso un par de escrituras. Luego llegaron a los afiches y se entusiasmaron de ver que estaban hechos a mano, con hermosa tipografía y colores de añoranza. Entonces encontraron unas fotografías sobre otros recortes de periódico. Las estaban admirando cuando Mia tomó una en especial y exclamó: ¡Ay, Dios! ¿Cómo es que ya no los hacen así? Candy sonrió, negando con la cabeza para tomar la imagen y verla personalmente. Al hacerlo, sus ojos se abrieron como platos y se llevó la mano libre a la boca para ahogar una expresión de asombro total. Temblaba completa y sus hermosas esmeraldas se tornaron impresionadas. «Candy, ¿qué sucede?», la sacudió Mia con preocupación, pues la rubia parecía haberse quedado en la luna. «Terry, es él, es decir, es idéntico a Terry», fue su respuesta. La chica le quitó la fotografía y la volvió a observar. Luego miró nuevamente a su amiga. Ahí estaba, un apuesto joven caracterizado de Romeo, con su mirada enigmática y expresión serena, casi triste. Era una fotografía en tono sepia, por lo que no se apreciaba el color de los ojos del joven, pero sí se adivinaban profundos, bellos, como mar en calma. Su perfil perfecto y su cabello a los hombros indicaban la lozanía de sus años mozos. Parecía tener algunos 18 o 19 años. «¿Terry, el chico con el que sales?», quiso saber la castaña. «No salgo con él, Mia. Ni siquiera he logrado que me tome la mano», se exasperó Candy, logrando que el asombro llenase las pupilas color miel. «Oh, lo siento», dijo ella con una sonrisa de compasión. «Pero si dices que este Adonis de la fotografía parece a él, no sé qué esperas para raptarlo, querida». «No, no se parece. Es idéntico», recalcó la pecosa, y detallaba la fotografía. Le dio incluso vuelta a ver si venía el nombre o algo. Lo que encontró fue una fecha: 19 de diciembre de 1915. Repitió lo que encontró.
Vaya, pues ha de ser mínimo el abuelo de tu chico, ¿no? Sí, supongo que algo así. Pero la rubia hablaba casi en susurros. Le parecía increíble el parecido, si hasta el mismo tipo de expresión tenían. ¿Alguien sabrá su nombre? Está vestido de Romeo, así que era actor. Yo creo que de ahí le viene la pasión a Terry, conjeturó Candice. Quizás sí, si quieres le preguntamos a mamá, ofreció Mía, pues de cierto modo ella también tenía curiosidad. Además, por la expresión de Candy, casi hubiera jurado que había visto un fantasma. No, no la molestes, gracias. Si me permites llevarme la fotografía, yo misma puedo preguntarle a él directamente. Pero en eso ya había entrado Charlotte, quien justamente buscaba a las jóvenes, y al ver el revoltijo que tenían del baúl de su abuelo, se acercó, sonriendo y con la mirada llenita de nostalgia. Niñas, las reprendería por estar aquí, pero yo misma, cada vez que vengo, me pierdo en estos hermosos recuerdos y aromas de mi abuelo. Se sentó cerca de ellas. Madre, qué bueno que llegas. Justamente queríamos preguntarte si sabes quién es esta maravilla de hombre. Y la muchacha le sacó de las manos la foto a Candy, quien la miró con cara de «Te vale lo que te pedí, ¿verdad?» Charlotte la miró y de inmediato sonrió con tristeza y dejó escapar un ligero suspiro. Él era un joven actor, la promesa de ser el mejor de su generación, decía mi abuelo. Cuando yo tenía como 16, encontré esta misma fotografía y le pregunté deslumbrada por lo apuesto del caballero. Sonrió divertida ante el recuerdo. Me dijo que era maravilloso verlo actuar y que hubiera sido una gran estrella si no hubiese fallecido en un accidente, justo en los ensayos finales de Romeo y Julieta, que sería su primer protagónico. ¡Ay, no! Chilló Mía. ¿Se murió antes de estrenar la obra? ¡Qué tristeza! Y era tan guapo. ¿Cómo fue ese accidente? Quiso saber la muy metiche. Pues hubo un problema con unos reflectores. Estos cayeron sobre él cuando ensayaban la escena donde Romeo conoce a Julieta en la fiesta de los Capuleto. Esto fue precisamente en el Winter Garden. Y miró a Candy, quien escuchaba atentamente. Volvió a tomar la foto y la miró largamente. Era una verdadera lástima. ¿Él se apellidaba Granchester?, se atrevió a preguntar la rubia, con lo que la mayor hizo memoria y negó. No, era Graham. Terence Graham, si mal no recuerdo. Esto le llamó la atención a Candice. Si bien los actores y actrices suelen tomar nombres artísticos, era curioso que solamente se cambiara el apellido. Supongo que su esposa debió quedar devastada luego de eso. Se aventuró un poco más ante la atenta y pícara mirada de su amiga. ¿Esposa? Oh, no, querida, Terence no era casado, enfatizó la dama. De hecho, era más bien solitario y distante. Decía mi abuelo que lo rodeaba un halo de misterio y cierto aire aristocrático, y que eso era un punto a su favor, y una razón más por la que las muchas mujeres morían por él, hasta las actrices. Para este punto, Candice estaba lívida, prácticamente estaba describiendo a su Terry. Se excusó para retirarse diciendo que debía trabajar temprano al día siguiente, pero pidió si le podían prestar la fotografía, pues tenía una duda que deseaba aclarar. Empezaba a sospechar que quizás el tal Graham no fue casado, pero pudo tener un hijo escondido, que por supuesto había tenido descendencia y ahora ese descendiente suyo quería enredarla para conservar el teatro. Quizás hasta quitárselo. ¿Con qué derecho si solamente era un actor? Con razón Granchester era todo un misterio. Y tan cara dura que la estaba enamorando. Ya vería cómo le iba a ir por meterse con Candy Sandley. Nota de la autora. Turulata. Su significado es embobada, atontada o